En el momento en que Clare Peterson sintió una opresión en el pecho, supo que algo dentro de ella se estaba rompiendo de una forma inesperada esa noche. Había entrado en el pequeño café costero de Charleston, creyendo que aún había espacio para la esperanza, para el amor, para las personas que cumplían sus promesas. Pero 15 minutos después de que llegara su cita a ciegas, se burló de su vestido, revisó su teléfono y declaró sin rodeos que no era su tipo. Se encontró sola ante una mesa de mármol. Con lágrimas en los ojos, intentó ocultarse desesperadamente. A veces, el desamor no viene del final de una larga relación. A veces llega en forma de un solo momento cruel con un desconocido que nunca mereció tu tiempo. Si crees que la amabilidad aún importa en este mundo y que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. Claire permaneció inmóvil, con las manos temblorosas en el regazo mientras parpadeaba ante la humillación. Había intentado durante meses armarse de valor para volver a salir con alguien tras una ruptura larga y agotadora. Sus amigos le decían que estaba lista, que se merecía a alguien que la viera como el tesoro que era. Pero ahora, con la silla de las citas a ciegas aún apartada frente a ella como un fantasma de decepción, se sentía ingenua por creer que podía empezar de cero. Las suaves luces blancas del café la rodeaban, pero se sentía atrapada en una sombra de soledad y derrota. No notó que el hombre se acercaba hasta que percibió su presencia vacilante junto a su mesa. Era alto, vestía una americana azul marino, y su expresión transmitía una fuerza serena que parecía tallada por las tormentas de la vida. Su nombre, como descubriría más tarde, era Marcus Hall, y estaba sentado a una mesa de distancia con un café a medio terminar y una pequeña pegatina de dinosaurio pegada en la manga de la chaqueta, presionada allí por las manitas de su hijo de 4 años antes de dejarlo en preescolar. Pero en ese momento, Clare solo vio a un desconocido que se detuvo, como si dudara si hablar o dejarla sumida en su dolor. Cuando finalmente apartó la silla frente a ella, no se sentó. Simplemente apoyó una mano suavemente en el respaldo, asentándose antes de ofrecer la presencia más discreta que una persona podría brindarle. Ella no levantó la vista, pero algo en su interior, un frágil instinto, sentía que él no estaba allí para juzgar ni para entrometerse. Estaba allí simplemente porque un buen corazón no puede alejarse de alguien que sufre. Clare respiró hondo varias veces e intentó recomponerse para irse. Sintió como si su vergüenza se exhibiera ante toda la sala. No sabía que Marcus la había visto en su cita a ciegas antes, que el hombre había lanzado comentarios groseros por encima de la mesa como piedras descuidadas. Vio a Clare encogerse con cada pared hasta que su cálida sonrisa se atenuó por completo. Marcus no pretendía involucrarse, pero había presenciado demasiado como para fingir que no. Mientras Clare se ponía de pie, con las rodillas débiles y el bolso resbalándose ligeramente de su mano, Marcus finalmente habló en un tono bajo que no transmitía presión, solo sinceridad. Aunque esta historia evita el diálogo, su presencia transmitía un mensaje sin palabras, que no le debía vergüenza a nadie, que su valor no se definía por la crueldad de un extraño, que alguien había visto su dolor y se había preocupado lo suficiente como para no dejarla marchar creyendo que estaba sola. Se tranquilizó, y aunque al principio evitó el contacto visual, su silencioso apoyo la retuvo allí un instante más, y ese instante, pequeño y delicado, fue el comienzo de un cambio en el curso de su vida. Clare se recostó lentamente en la silla. Atraído por una inesperada sensación de seguridad, Marcus no intentaba curar su dolor ni hacerse el héroe. Simplemente ocupaba el espacio a su lado como alguien que comprendía lo que significaba estar roto una vez y valiente de nuevo después. Y mientras respiraba temblorosamente, su corazón comenzó a ablandarse en algo que no había sentido en mucho tiempo. La más leve chispa de ser vista, no juzgada. Durante los siguientes minutos, Marcus compartió una calidez reconfortante simplemente a través de su presencia. Clare desconocía los detalles entonces, pero Marcus había perdido a su esposa 3 años antes, dejándolo solo a cargo de la crianza de su hijo Jonah.
La vida le había enseñado que el mundo podía ser duro y que las personas podían ser descuidadas con el corazón de los demás. Así que, al ver a Clare con los hombros temblorosos y el espíritu frágil, algo en su interior se negó a permitirle afrontar su momento de angustia sin compasión. El café bullía silenciosamente a su alrededor. Máquinas de café expreso distantes, suaves tintineos de platos, el murmullo de conversaciones, pero el aire entre Clare y Marcus se calmó, casi sagrado en su dulzura. Se sentó más erguida, se secó las mejillas y dejó que su respiración se calmara. Quizás fue la calidez de la luz de la mañana que se filtraba por los altos ventanales. O quizás fue la sensación de que el destino se había detenido solo para ella, pero Clare se encontró recuperando poco a poco los restos de su dignidad. Marcus finalmente se apartó para darle espacio, pero le ofreció un pequeño asentimiento esperanzado antes de volver a su mesa. No era una petición, ni una obligación, solo un recordatorio tácito de que la amabilidad aún podía persistir en lugares inesperados. Clare lo vio sentarse de nuevo, y algo en su pecho se desplegó como una herida tensa que no cedía. No estaba lista para irse. Todavía no. Pidió un té caliente y se permitió disfrutar del momento en lugar de huir. Mientras permanecía sentada en silencio, volvió a fijarse en él. La pegatina del dinosaurio, la mirada ligeramente cansada de una madre soltera, equilibrando el amor, la responsabilidad, la paciencia amable de un hombre que había aprendido las lecciones más difíciles de la vida y había salido con más dulzura en lugar de amargura. Cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, no fue incómodo. Fue como un reconocimiento. Dos personas que habían sido puestas a prueba por la vida y seguían en pie, aún con esperanza, incluso en sus temblorosas intimidades. Durante la siguiente hora, sus miradas se transformaron en sonrisas compartidas desde el otro lado de la sala. Marcus finalmente recogió sus cosas, dejó una propina y se preparó para recoger a Jonah del preescolar. Mientras se dirigía a la puerta, dudó una última vez cerca de su mesa, ofreciéndole un momento en el que se sintió verdaderamente valorada, no por su belleza, perfección o pretensiones, sino simplemente por ser un ser humano merecedor de respeto. Clareire sintió la calidez de ese gesto en lo más profundo de su corazón. Y por primera vez en meses, presentía que su historia no había terminado. De hecho, algo nuevo comenzaba. Días después, se volverían a encontrar. Esta vez en un parque local, Jonah corriendo delante con su pequeña mochila dando botes. Clare agarrando un café mientras caminaba por el sendero pavimentado. Y en ese segundo encuentro, algo dentro de ambos encajó. Algo escrito con delicadeza por la gracia, no por casualidad. Semanas después, ella volvería a reír. Jonah la adoraría. Marcus aprendería a tener esperanza de nuevo y Clare finalmente comprendería que a veces los peores momentos de desamor son simplemente las curvas del camino que nos llevan hacia las personas destinadas a sanarnos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela, comenta y suscríbete. Tu participación ayuda a mantener vivas estas historias significativas. Antes del final, comenta a continuación. ¿Crees que la bondad inesperada puede cambiar una vida? Y a medida que su historia se desarrollaba, silenciosa pero poderosa, Clare y Marcus descubrieron que el amor no siempre llega en rosas y a la luz de las velas. A veces aparece a tu lado en un café el mismo día en que creías que no lo merecías. Música.